Ecos de Libertad, un viaje a través de la injusticia y la redención, se erige como una narrativa conmovedora que desentraña la intrincada trama de la vida de un hombre marcado por la cruel mano de una condena errónea y el espíritu resiliente que lo impulsa hacia la redención. La historia sigue a Robert Turner, un protagonista arrojado a los despiadados dominios de un sistema de justicia defectuoso. La crónica comienza en el austero escenario de una sala de audiencias donde Robert se enfrenta a un veredicto injusto, transformando su vida de manera irreversible. 2 décadas de prisión se despliegan como una lucha implacable contra el reloj inexorable del tiempo, mientras la justicia le elude. La narrativa se sumerge en el corazón del asunto, los gritos silenciosos de inocencia entre las paredes de la prisión, la esperanza que se desvanece con cada apelación denegada y los años perdidos que se escapan de las manos de Robert como granos de arena. Tras su liberación tardía, el regreso de Robert a casa resulta amargo, un fuerte contraste con el cálido abrazo que podría haber anticipado. El pueblo, antes familiar, se ha metamorfoseado, dejándolo a la deriva en un mar de desconocidos. Las relaciones, desgastadas por el tiempo y la sospecha, se convierten en ecos fracturados de un pasado que alguna vez conoció. El empleo, una línea vital hacia la autosuficiencia, resulta esquivo, convirtiendo el mercado laboral en un adversario implacable y poco dispuesto a reconocer la injusticia que sufrió. Sin embargo, en las sombras de la adversidad emerge un faro de esperanza, la benevolencia de los desconocidos. Los servicios sociales se convierten en el refugio de Robert, resguardándolo de las tormentas del desempleo y la soledad. La amabilidad de los defensores, voluntarios y mentores pinta una nueva narrativa de humanidad colectiva, subrayando que incluso en los momentos más oscuros, se puede encontrar compasión. A medida que el implacable reloj de la edad avanza, la resiliencia de Robert se convierte en el punto focal de la narrativa. Navegando por el laberinto del escepticismo social, se adapta, aprende nuevas habilidades y crece, un testimonio de la fuerza inquebrantable dentro del espíritu humano. El pueblo, también, experimenta una transformación sutil a medida que la empatía colectiva reemplaza el juicio, ilustrando el poder transformador de la resiliencia no solo a nivel individual, sino también dentro de la comunidad misma. Ecos de Libertad culmina en un triunfal crescendo, ilustrando la victoria de la justicia y la recuperación de una vida llena de propósito para Robert Turner. La historia, enriquecida con imágenes vívidas, explora temas de injusticia, pérdida, resiliencia y el triunfo final del espíritu humano. A través de sus capas intrincadas, esta narrativa sirve como una odisea emocional, invitando a los lectores a reflexionar sobre el impacto profundo de las fallas sistémicas, la resiliencia duradera que reside en cada individuo y el poder colectivo de la compasión que puede forjar caminos hacia la redención. Capítulo 1. El horizonte roto. En los confines austeros de una sala de justicia, donde las decisiones cruciales se tejen entre la frialdad de la razón y la búsqueda incesante de verdad, se inicia nuestro relato. Este primer capítulo, titulado El horizonte roto, es el umbral que nos introduce a la historia de Robert Turner, un hombre que, sin previo aviso, ve desmoronarse el horizonte de su existencia.
La escena se desenvuelve en un tribunal donde las paredes retumban con el eco de verdades y mentiras entrelazadas. Robert, el protagonista, enfrenta un veredicto que cambiará su vida de manera irreversible. Las sombras de la injusticia comienzan a extenderse, y el horizonte que alguna vez prometió oportunidades y esperanzas se quiebra ante la impenetrable muralla de una decisión judicial equivocada. La atmósfera de la sala de audiencia se carga con la tensión palpable de un hombre que lucha contra el peso de un sistema legal imperfecto. Las miradas se cruzan, los testimonios se entrelazan y, en un momento crítico, el horizonte de Robert se resquebraja en pedazos ante la sentencia que lo condena. La injusticia, cual tormenta furiosa, se cierne sobre él, oscureciendo el futuro que una vez vislumbró. La metáfora del horizonte roto encapsula la desolación y la pérdida de un hombre cuya vida ha sido alterada de manera irrevocable. Las promesas de libertad y justicia, que deberían haberse materializado en el horizonte expansivo de su existencia, se desvanecen en la fría realidad de una sentencia equivocada. Este capítulo inaugural no solo establece el tono del relato, sino que también invita a los lectores a cuestionar la fragilidad de la verdad en un sistema legal complejo. El horizonte roto sirve como preludio a la travesía de Robert Turner, donde la búsqueda de justicia y redención se entrelaza con las grietas de un horizonte que una vez fue sólido y promisorio. Capítulo 2. La red ineludible. Con la sentencia injusta aún resonando en el eco de sus días, Robert Turner se encuentra atrapado en la telaraña implacable del sistema legal. En este segundo capítulo, La red ineludible, la narrativa se sumerge más profundamente en las complejidades del proceso judicial que engulle a nuestro protagonista, tejido por hilos de sospecha y una maraña burocrática aparentemente inescapable. La historia avanza con Robert, ahora un hombre marcado por la injusticia, enfrentándose a las intricadas trampas de la apelación legal. La red, tejida con leyes y procedimientos, se convierte en un laberinto desalentador donde la verdad y la justicia parecen esquivas. Cada intento de escape se ve frustrado por la intrincada red que lo enreda más en lugar de liberarlo. En este capítulo, las sombras de la duda se ciernen sobre la integridad del sistema legal. La telaraña, inicialmente diseñada para proteger la justicia, se convierte en un obstáculo enredado que oscurece la verdad y amenaza con envolver a Robert en una espiral sin fin. Las complejidades legales se entrelazan con la incertidumbre, creando una red de desesperación que amenaza con sofocar cualquier esperanza de redención. La metáfora de la red ineludible también se extiende a la percepción pública de Robert. La sospecha y la estigmatización, alimentadas por la confusión legal, se entretejen en su historia personal, formando una red de prejuicios que lo persigue, incluso más allá de los confines del tribunal. La opinión pública, atrapada en la red de la desconfianza, contribuye a la carga emocional que Robert lleva consigo. En este capítulo, los lectores son testigos de cómo la telaraña del sistema legal no solo se cierne sobre el protagonista, sino que también arroja una sombra oscura sobre la integridad misma de la justicia. La red ineludible no solo sirve como una exploración de las complejidades legales, sino que también invita a reflexionar sobre la fragilidad de un sistema que,
en su búsqueda de verdad, a veces puede perderse en las complejidades de sus propias reglas. A medida que Robert lucha por liberarse de esta telaraña aparentemente ineludible, los lectores se sumergen más profundamente en un relato donde la verdad está atrapada en una maraña de legalidades, y la red en escape la amenaza con dejar cicatrices indelebles en el tejido mismo de la justicia y la redención. Capítulo 3. El llanto silencioso. La narrativa de Robert Turner se sumerge más profundo en las sombras de su travesía con el capítulo titulado El llanto silencioso. En este episodio el relato se adentra en los rincones más oscuros de la experiencia de Robert dentro de las paredes de la prisión, donde el llanto de la injusticia resuena en la penumbra de su soledad. Desde el momento en que se cierra la puerta de la celda, la atmósfera carcelaria se impregna con el eco de los silenciosos lamentos de Robert. El llanto silencioso no es solo la expresión audible de su dolor, sino una metáfora de la incomunicación a la que se ve sometido. La prisión, lejos de ser simplemente un lugar físico, se convierte en un estado mental de aislamiento y desesperanza. Este capítulo se convierte en una exploración desgarradora de las implicaciones psicológicas de la encarcelación injusta. Las paredes de la celda, aunque tangibles, adquieren dimensiones emocionales que encapsulan la pérdida de libertad, la desconfianza en la justicia y la soledad que acompaña al llanto silencioso de la inocencia encerrada. A través de una prosa evocadora, los lectores son testigos de los días monótonos y las noches interminables que componen la realidad de Robert tras las rejas. Cada día se convierte en un testamento silencioso de su resistencia mientras enfrenta el implacable tic-tac del reloj, un recordatorio constante de los años perdidos y las oportunidades que se desvanecieron. La narrativa también destaca cómo el llanto silencioso se convierte en un símbolo de la impotencia frente al sistema. Las apelaciones denegadas, los testimonios ignorados y las puertas cerradas conforman el coro de la desesperación. A través de esta experiencia, el lector se sumerge en la percepción única de Robert, donde el silencio se convierte en la única respuesta a la injusticia atronadora. El capítulo El llanto silencioso se convierte en un viaje introspectivo que invita a la reflexión sobre la naturaleza devastadora de la encarcelación injusta. La narrativa impregnada de la solemne cadencia del llanto silencioso, arroja luz sobre la fragilidad de la condición humana en el contexto de un sistema que puede ser ciego a los gritos silenciosos de aquellos que llevan la carga de la inocencia perdida. Capítulo 4. La esperanza que se desvanece. En el cuarto capítulo de nuestra travesía con Robert Turner, titulado La esperanza que se desvanece, la narrativa se sumerge en las profundidades de la experiencia de un hombre cuya vida se ha visto atrapada en las garras implacables de la injusticia. Este episodio revela el lento y descorazonador declive de la esperanza, una llama que se desvanece ante las sombras de un sistema que parece indiferente a los llamados de inocencia. La esperanza, una vez vibrante y ardiente, ahora se convierte en un destello tenue que lucha por subsistir en el entorno opresivo de la prisión. Cada negación de apelación, cada desestimación de la verdad, contribuye a la progresiva extinción de esta luz vital. A través de una prosa reflexiva, el lector es testigo de la agonía de la esperanza mientras se desliza hacia la oscuridad de la resignación.
El capítulo se desarrolla en una cadencia melancólica, ilustrando cómo el tiempo, aunque lineal, parece distorsionarse dentro de las paredes de la prisión. Los días y las noches se mezclan en una sucesión desdibujada, dejando a Robert inmerso en la desesperanza que emana de la repetición monótona y la falta de perspectiva. A medida que la esperanza se desvanece, la narrativa se adentra en la psique de Robert, explorando la lucha interna entre la perseverancia y la creciente sombra del desaliento. Cada oportunidad desaprovechada y cada gesto de indiferencia por parte del sistema carcelario contribuyen al oscurecimiento progresivo de su visión de un futuro más justo. La metáfora de la esperanza que se desvanece también se refleja en las interacciones sociales dentro de la prisión. La camaradería entre reclusos, aunque presente, está marcada por la sensación compartida de desesperanza. La esperanza, como un bien escaso, se convierte en un valioso tesoro que pocos se atreven a alimentar. Este capítulo invita a los lectores a reflexionar sobre la fragilidad de la esperanza en un contexto de injusticia arraigada. La narrativa, imbuida con la desesperación que acompaña al desvanecimiento de la esperanza, pinta un retrato íntimo de la lucha interior de un hombre frente a un sistema que amenaza con extinguir la luz que alguna vez guió sus pasos. La esperanza que se desvanece, se erige como un testimonio doloroso de la fragilidad humana cuando se enfrenta a la implacable maquinaria de un sistema legal defectuoso. La historia de Robert Turner, marcada por la gradual desaparición de la esperanza, sirve como un recordatorio elocuente de la necesidad crítica de abogar por la verdad y la justicia en un mundo donde la esperanza puede desvanecerse más rápido de lo que se enciende. Capítulo 5. Los años perdidos. En el quinto capítulo de esta conmovedora odisea, titulado Los años perdidos, la narrativa nos sumerge en el torrente de la vida de Robert Turner, donde cada día tras las rejas se convierte en un testamento tangible de los años que se desvanecen, irreparables e irrecuperables. La prisión, que alguna vez fue solo una palabra, se materializa como un lúgubre cronómetro que mide los latidos de una existencia en pausa. La vida dentro de sus muros se despliega en una sucesión de días que se deslizan, monótonos, por el prisma de la pérdida. Cada amanecer y cada anochecer llevan consigo la carga de los sueños truncados, las oportunidades perdidas y los momentos que nunca se vivirán. La narrativa se sumerge en la psique de Robert, explorando cómo la cárcel no solo limita su libertad física, sino que también se convierte en una prisión del tiempo. Los recuerdos de la vida exterior, las conexiones familiares, y la evolución de un mundo que él solo vislumbra a través de rejas oxidadas, conforman una dolorosa imagen de los años que se escapan como agua entre los dedos. El capítulo también arroja luz sobre el impacto de la separación forzada en las relaciones personales. Las cartas, que una vez fueron un vínculo con el exterior, se vuelven un reflejo agridulce de la vida que transcurre más allá de las paredes de la prisión. Las palabras escritas, impregnadas de amor y añoranza, se convierten en un testimonio de los lazos que la distancia amenaza con desvanecer. La metáfora de los años perdidos también se entrelaza con la transformación personal de Robert. La lucha por la supervivencia en un entorno hostil,
los encuentros con la soledad y el enfrentamiento constante con el peso de la injusticia modelan su identidad de una manera que nunca habría imaginado. La prisión, más allá de ser un mero confinamiento físico, se convierte en un crisol donde se forja una versión inesperada de sí mismo. A través de una prosa rica en detalles, Los años perdidos invita a la reflexión sobre la naturaleza efímera de la vida y la irreparabilidad de los años que son arrebatados injustamente. La historia de Robert Turner se convierte en un eco doloroso de las muchas vidas atrapadas en el limbo de la injusticia, donde los años perdidos se vuelven la moneda de cambio en un sistema que parece ser ciego ante el verdadero costo humano de sus errores. Capítulo 6. Un regreso amargo. El sexto capítulo, Un regreso amargo, nos sumerge en la etapa crucial de la narrativa de Robert Turner, donde la libertad adquiere nuevos matices y los contornos de su vida transformada se revelan ante un regreso a casa lleno de amargura y desconcierto. El ansiado regreso al hogar, que debería haber sido un capítulo de reencuentros y redescubrimientos, se convierte en una experiencia desgarradora. El paisaje conocido de su pueblo natal se despliega ante sus ojos, pero el tiempo implacable ha dejado su huella, convirtiendo la familiaridad en una mezcla agridulce de lo que una vez fue y lo que ya no es. La amargura del regreso se manifiesta en la brecha abismal entre las expectativas de Robert y la cruda realidad que enfrenta. Las relaciones, una vez arraigadas en la solidez del afecto y la confianza, se han visto alteradas por el transcurso de los años y las sombras de la sospecha que arroja sobre él la injusta condena. La bienvenida, lejos de ser cálida, está empañada por la incomodidad y la distancia emocional. El capítulo explora cómo el regreso a casa se convierte en un viaje a través de los escombros de lo que una vez fue una vida plena. La antigua casa, ahora habitada por recuerdos amargos y ausencias palpables, se presenta como un recordatorio tangible de los años perdidos y las relaciones quebrantadas. La sensación de desplazamiento emocional se entrelaza con la geografía física del hogar, creando un paisaje emocional tan complejo como las calles que una vez fueron familiares. La prosa evocadora del capítulo también destaca la lucha de Robert por encontrar su lugar en un entorno que se ha movido sin él. La readaptación a una comunidad que ha evolucionado en su ausencia se convierte en un desafío abrumador. La sensación de ser un extraño en un lugar que debería ser hogar agrega una capa adicional de amargura a su experiencia. Un regreso amargo no solo es la crónica de la reinserción de Robert en su entorno original, sino también un análisis profundo de cómo la injusticia deja cicatrices indelebles en la trama social y emocional de la vida. La amargura del regreso se convierte en un eco triste de las consecuencias de un sistema que no solo priva a los individuos de la libertad física, sino que también erosiona las bases mismas de lo que una vez fue su hogar. Este capítulo invita a los lectores a reflexionar sobre la complejidad del regreso tras la injusticia, donde la amargura teje sus hilos en los intersticios de la esperanza y la realidad. Capítulo 7. La bienvenida vacía. En este séptimo capítulo, titulado La bienvenida vacía, la narrativa se adentra en la paradoja de un regreso a casa que, lejos de ser reconfortante, se convierte en un encuentro con la frialdad de la indiferencia y la ausencia de una bienvenida cálida. El retorno de Robert Turner a su pueblo natal,
que debería haber estado impregnado de calor humano y familiaridad, se ve empañado por una bienvenida que se siente más como una recepción protocolaria que como un abrazo sincero. Las calles que alguna vez recorrió con familiaridad y las caras que deberían haber reflejado el deleite de su regreso parecen teñidas de un matiz extraño de desapego. La bienvenida vacía se manifiesta en las interacciones sociales marcadas por la incomodidad y la falta de autenticidad. Las miradas furtivas y los saludos formales subrayan la brecha que se ha creado entre Robert y la comunidad que alguna vez fue su hogar. La falta de una bienvenida efusiva resuena como un eco melancólico de las transformaciones irreversibles que han tenido lugar durante su ausencia. El capítulo ahonda en la exploración de las relaciones personales, revelando cómo la sombra de la sospecha y la condena injusta ha dejado su impronta en las conexiones interpersonales. Antiguos amigos y conocidos, en lugar de brindar apoyo y consuelo, se han convertido en testigos mudos de una realidad que muchos no comprenden completamente. La falta de empatía, sutil pero penetrante, agrega una capa de soledad a la experiencia de Robert. La bienvenida vacía se extiende también a los lugares que alguna vez fueron escenarios de su vida cotidiana. Los establecimientos comerciales, los parques y las instituciones que compartieron su historia parecen ahora desprovistos de la familiaridad que una vez los caracterizó. Este capítulo invita a reflexionar sobre cómo el tiempo y la injusticia pueden transformar incluso los lugares más conocidos en paisajes desolados de la memoria. La prosa se sumerge en la complejidad emocional de Robert, quien, a pesar de haber esperado ansiosamente este regreso, se encuentra enfrentando la cruda realidad de una bienvenida que no cumple con las expectativas. Este capítulo resalta cómo la percepción de pertenencia se ve comprometida cuando la comunidad no logra llenar el vacío creado por años de ausencia forzada. La bienvenida vacía no solo es un episodio en la vida de Robert Turner, sino también un reflejo conmovedor de las consecuencias emocionales y sociales de la injusticia prolongada. Este capítulo invita a los lectores a contemplar la complejidad de los regresos a casa después de experiencias traumáticas, donde la bienvenida vacía puede resonar más fuerte que cualquier palabra pronunciada. Capítulo 8. El reloj implacable. En este octavo capítulo, El reloj implacable, la narrativa profundiza en la intrincada relación entre el tiempo y la vida de Robert Turner, cuyo reloj biológico y existencial se ve marcado por la implacabilidad de una condena injusta. El tiempo, que debería ser un aliado en la recuperación y reconstrucción, se convierte en un adversario formidable para Robert. La sentencia injusta, que le privó de décadas preciosas, se refleja en el reloj biológico que avanza inexorablemente. El capítulo se desarrolla como una meditación sobre la paradoja de un hombre que, mientras lucha por adaptarse al presente, se ve acosado por los fantasmas de un pasado robado. La metáfora del reloj implacable se despliega de manera magistral, revelando cómo cada tic-tac resuena como un recordatorio constante de la brecha entre el tiempo vivido y el tiempo perdido. La lucha de Robert por encontrar un lugar en un mundo que ha evolucionado sin él se acentúa por la conciencia aguda de que el reloj, sin piedad, sigue su marcha indiferente. La prosa explora la dualidad del tiempo en la vida de Robert.
mientras intenta reintegrarse en una sociedad que ha cambiado profundamente durante su encarcelamiento, también enfrenta la realidad de que su edad y su experiencia son factores que limitan las oportunidades que tiene a su disposición. El reloj se convierte en un testigo silencioso de las complejidades de la readaptación, donde cada día es una batalla contra la limitación temporal. El reloj implacable también arroja luz sobre la búsqueda de empleo de Robert, donde la discriminación basada en la edad y el estigma de la condena pasada se convierten en obstáculos insuperables. La implacabilidad del tiempo se manifiesta en la dificultad de encontrar un lugar en una sociedad que, a menudo, prefiere cerrar los ojos ante las narrativas complejas y enredadas de aquellos que buscan reintegrarse. Este capítulo invita a reflexionar sobre la percepción del tiempo en el contexto de la injusticia. La implacabilidad del reloj se convierte en una metáfora poderosa que resalta la urgencia de abordar las fallas del sistema legal y las consecuencias humanas de un tiempo perdido que nunca puede ser recuperado. El reloj implacable se erige como un recordatorio conmovedor de la importancia de la empatía y la comprensión en la sociedad, especialmente para aquellos que, como Robert Turner, enfrentan el desafío monumental de reconstruir sus vidas en un mundo que avanza con o sin ellos. Capítulo 9. La benevolencia de los desconocidos. En este 9º capítulo, La benevolencia de los desconocidos, la narrativa se sumerge en un giro esperanzador de la historia de Robert Turner, donde la solidaridad y la compasión emergen como faros de luz en medio de la oscuridad de su lucha contra la injusticia. La benevolencia, que florece de fuentes inesperadas, se convierte en un catalizador de cambio en la vida de Robert. En un mundo que a menudo se muestra indiferente a las tragedias personales, la generosidad de extraños se erige como un testimonio poderoso de la bondad inherente a la humanidad. El capítulo se centra en los encuentros de Robert con individuos que, sin tener ninguna obligación hacia él, eligen extender una mano amiga. Estos actos de bondad, que varían desde gestos pequeños hasta contribuciones significativas, se entrelazan para formar una red de apoyo que desafía la narrativa de desesperanza que ha definido gran parte de la vida de Robert. La narrativa también destaca cómo la benevolencia de los desconocidos va más allá de la asistencia material. La empatía y la comprensión que estos individuos demuestran, a menudo provenientes de sus propias experiencias de adversidad, crean un espacio seguro donde Robert puede comenzar a reconstruir su identidad y confianza en sí mismo. La metáfora de la benevolencia de los desconocidos se refleja en las diversas formas en que estos personajes secundarios, a menudo marginados en las narrativas tradicionales, se convierten en héroes anónimos en la vida de Robert. Sus acciones desinteresadas desafían la noción de que la redención y el apoyo solo pueden provenir de aquellos que tienen vínculos preexistentes con el protagonista. A través de la prosa evocadora, los lectores son llevados a reflexionar sobre el poder transformador de la empatía y cómo los gestos de bondad pueden romper las cadenas de la injusticia. El capítulo destaca la importancia de reconocer y apreciar la benevolencia de los desconocidos, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad tiene la capacidad de brillar con luz propia. La benevolencia de los desconocidos se erige como un episodio clave en la Odisea de Robert Turner,
donde la red de solidaridad tejida por aquellos que el destino cruzó en su camino se convierte en un testimonio esperanzador de la resiliencia humana y la capacidad de la compasión para redimir incluso las narrativas más desgarradoras. Capítulo 10. La resiliencia del espíritu humano. En el 10º y último capítulo de esta conmovedora narrativa, La resiliencia del espíritu humano, la historia de Robert Turner culmina en una exploración profunda de la capacidad innata de la humanidad para sobreponerse a la adversidad y encontrar fuerza en medio de la desesperanza. La resiliencia, como tema central, se manifiesta en la resistencia constante de Robert a pesar de las injusticias que ha enfrentado a lo largo de las décadas. Este capítulo nos lleva a través de los altibajos emocionales de su travesía, revelando cómo la determinación y la voluntad de resistir se convierten en motores poderosos de su búsqueda de redención y reconstrucción. La narrativa explora la resiliencia en múltiples facetas de la vida de Robert. Desde su lucha por encontrar empleo hasta la reintegración en una comunidad que lo recibe con escepticismo, la fortaleza interior de Robert se manifiesta en su capacidad para enfrentar desafíos aparentemente insuperables y persistir en su búsqueda de una vida significativa. El capítulo también destaca cómo la resiliencia no es un viaje solitario. La red de apoyo que se ha tejido a lo largo de la historia, alimentada por la benevolencia de extraños y la compasión de aquellos que reconocen su lucha, se convierte en un componente vital de la resiliencia de Robert. La solidaridad, la amistad y la empatía se convierten en catalizadores que potencian su capacidad para resistir y adaptarse. La metáfora de la resiliencia del espíritu humano se extiende a la transformación personal de Robert. A medida que enfrenta las secuelas de la injusticia y las décadas perdidas, su espíritu resurge, desafiando las expectativas y demostrando que la capacidad de renovación y crecimiento está arraigada en lo más profundo de la condición humana. A través de una prosa reflexiva, este capítulo invita a los lectores a contemplar la resiliencia como una fuerza que trasciende las circunstancias adversas. La historia de Robert Turner, aunque marcada por la tragedia y la injusticia, se convierte en un testimonio elocuente de cómo el espíritu humano puede florecer incluso en los terrenos más áridos. La resiliencia del espíritu humano no solo es el epílogo de la historia de Robert Turner, sino también una celebración de la fuerza interior que yace en cada individuo, capaz de superar las pruebas más duras y renacer en medio de la oscuridad. Este capítulo cierra la narrativa con un mensaje esperanzador sobre la capacidad del ser humano para encontrar luz incluso en los momentos más sombríos de la existencia.